espacio ha sido creado como un espacio de diálogo interdisciplinar en el marco de Universidad de Buenos Aires o la Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI. El tema de hoy es Dimensiones del discurso en la era de la posverdad, conocimiento y persuasión. Y me acompañan en la mesa dos colegas de la patria grande, diría yo, de nuestra gran patria grande. Que es muy chica. Que es muy, bueno, pero somos más de 500 millones, ¿no?, de hablantes. Y los dos colegas vienen de España, de Salamanca y de Barcelona. A mi derecha está Javier de Santiago Guerbós, de la Universidad de Salamanca, y a mi izquierda Vladimir de Semir, de la Universidad Pompeu Fabra. Ellos van a intervenir luego, y la idea, lo que nos gustaría que ocurriese después de las intervenciones, es que hubiera una ronda de preguntas, que intervinieran, que preguntaran y que dialogáramos entre todos. Esa es la idea. Así que estaría muy bien si recibimos entonces después preguntas. Bueno, en el excelente primer encuentro de la semana pasada, el coordinador Samuel Cabanchik introdujo el panel con la evocación de dos mitos. El mito de Babel, por el cual, como ustedes saben, se creía que toda la humanidad hablaba una sola lengua y que en castigo de la soberbia, la curiosidad, en mejores términos, quisieron construir esa torre que llegara hasta el cielo, y el castigo divino fue justamente la confusión de lenguas, que dio nacimiento a la diversidad de las lenguas humanas. Y por otro lado, el mito o la idea de Pentecostés, que justamente evoca lo contrario, evoca la idea de la universalidad, la idea de la comunidad, la comunicación en el amor, pero también en las lenguas, y la idea de que cada uno hable la lengua de los demás. Samuel evocaba así a Murena, ¿no? Estos dos mitos, como muy bien se dijo, evocan la tensión también entre la diversidad y la universalidad. La tensión entre la diferencia, entre lo que nos distingue y lo que tenemos como común o compartido. Tuvimos tres oradores el martes pasado, Jorge Fontevecchia, Facundo Manes y Diana Pérez, que se refirieron de manera más o menos tangencial, alguno más, otro menos, al tema que nos convoca hoy, que es el tema de la verdad o la posverdad, o la verdad y la posverdad, y mostraron sus diferentes perspectivas. Enfocado en el periodismo y el debate público, Jorge Fontevecchia sostuvo que la idea de verdad que dominó gran parte del siglo XX, siglo que fue el siglo de oro del periodismo, empezó a cuestionarse, quizás a partir de los años 70, y luego fue un poquito más atrás, muy poquito más atrás, a mayo del 68. Él afirmó que dos personas pueden tener una idea distinta de algo y de alguna manera ambas personas pueden estar enunciando la verdad o una verdad, y ninguno de los dos está mintiendo. Y dijo también que una manera de saltar la grieta o las grietas, diría yo, lo agrego, es saber que se pueden decir dos cosas distintas sobre algo y que ninguna de las dos es mentira, sino una interpretación de la realidad. Es tal vez una visión positiva de la posverdad, podríamos decir. Manes sostuvo que la ciencia busca la verdad, mientras que Diana Pérez, un poco más cauta, reformuló: la ciencia intenta acercarse a la verdad. En las disertaciones se percibió, o al menos yo percibí, cierto divorcio entre la ciencia en singular, por un lado, y las humanidades, las ciencias sociales, por el otro. Deliberadamente, yo voy a hablar hoy y en nuestros intercambios de las ciencias en plural. Las ciencias, entre ellas la biología, la física, las matemáticas, las neurociencias, la sociología, la filosofía, la economía, la lingüística, que es mi ciencia.
Y me voy a preguntar, o voy a lanzar preguntas a los expositores, como por ejemplo, ¿qué relación hay entre las ciencias en plural y la verdad? ¿Hay tipos distintos de verdades en las diferentes ciencias? ¿O podemos hablar de un concepto de verdad único, válido para todas las disciplinas? Esta pregunta, de alguna manera, retoma el eje unidad-diversidad y permite introducir cierta consideración crítica del título de nuestro ciclo, que no es sino una invitación al debate y así quiere honrar al mismo ciclo esta pregunta. La división tradicional y aguerrida de las ciencias se remonta al siglo XVII, cuando se fundó la Academia Real de Ciencias de Londres, una institución que, como tal vez muchos sepan, puso como lema debajo de su escudo nullius in verba, es decir, es una expresión latina que significa nada en palabras. Hubo un matemático, Midauer, que en el año 1960 tradujo ese lema latino del siguiente modo, lo reinterpretó en términos de no creas en las palabras de nadie, y menos que de nadie en las de Aristóteles. ¿No? Qué curioso. Sí. De este modo, la ciencia moderna significó el nacimiento de unas nuevas ciencias, unas ciencias experimentales, naturales, que denominaron intencionalmente ciencias reales, ciencias res de la cosa, ¿verdad? Y se trató de construir unas ciencias que habían sido desplazadas en la tradición escolástica y que quisieron construirse sobre todo a partir de una guerra a la retórica y sobre todo y especialmente una guerra a las lenguas naturales, al lenguaje como posible vehículo de la transmisión del verdadero conocimiento científico. Incluso algunos entusiastas quisieron crear una lengua distinta, una lengua diferente para expresar lo que consideraban la verdadera ciencia. La oposición se estableció entonces sobre la base de una dicotomía que ya había provisto la antigua retórica, res versus verba, la cosa en contra de o versus las palabras. Esta división tradicional, que se verbalizó más tarde en la conocida tesis de las dos culturas de Peter Snow, traza un límite claro entre las ciencias naturales, experimentales o ciencias centradas en el objeto, en la cosa, y las disciplinas sociales y humanísticas más ligadas a la cultura y a las lenguas. Unas mentadas de más verdaderas, más universales, más independientes de la cultura en cuestión y menos ligadas a la lengua natural específica. Las otras, las humanidades, las sociales, muy involucradas en la cultura dada y en la idea y en las que lo lingüístico y lo retórico tiene una importancia mayúscula. La idea de las dos culturas, de dos tipos de ciencia, ha sido cuestionada fuertemente desde distintos ángulos. Uno, por ejemplo, es el tan interesante movimiento de la tercera cultura, término acuñado por el editor John Brockman en su libro de 1995. El concepto de la tercera cultura hace referencia al supuesto divorcio entre la cultura humanística y la científica y pregona la necesidad de una tercera cultura que las conjugue, que las supere, sobre la base de una, casualmente, filosofía natural. Pero también esta idea del divorcio en las distintas clases de ciencias es una idea que ha sido muy cuestionada desde el ámbito de la lingüística, de nuestra disciplina, desde la lingüística de la ciencia. Desde ese ángulo se ha visto, se ha analizado, se ha demostrado, en consonancia con otro tipo de perspectivas, que las ciencias en plural y la ciencia en singular son actividades intrínsecamente comunicativas. La ciencia, dice por ejemplo Harald Weinreich, no existe en un cerebro individual, no tiene entidad en el cerebro individual, porque la ciencia nace cuando se comunica. Nace cuando se comunica y solo si se comunica. La ciencia, entonces, es esencialmente una actividad discursiva, no importa de qué disciplina hablemos, que se realiza bajo la forma de textos, bajo la forma de discursos. A todas las ciencias, y no puedo extenderme en esto, pero
hay estudios que así lo prueban, subyace un procedimiento de investigación común, un procedimiento científico que se refleja en una retórica también común. Hablemos de un paper, de un artículo de investigación científica de las ciencias naturales, o hablemos de una monografía, un libro monográfico del área de artes o del área de la historia. Ese procedimiento científico común también está sometido a diferentes tipos de verdades en ciencia, todos tipos de verdades que toda ciencia disciplina respeta. La verdad en ciencia no es una verdad analítico, lógica o lógico-veritativa. La verdad en ciencia es siempre provisoria porque está sometida al mandato de la publicación, al mandato de la crítica. Cuando sucumbe a la crítica, cuando es refutada, pierde validez, deja de ser ciencia. La verdad en ciencia, entonces, como decía, abarca distintos tipos de verdades, que son básicamente verdad de referencia, es decir, verdad de haber registrado prolijamente lo que otros han hecho sobre el tema, sin lagunas, la verdad de protocolo, de informar prolijamente sobre el propio experimento o la propia investigación, la verdad de diálogo, no ocultar datos, no ocultar puntos débiles de la propia investigación, la verdad comunicativa, la verdad de hablar con los pares en el panorama final del paper o del libro y decir lo que queda por hacer, lo que se ha podido hacer y lo que no se ha podido hacer. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver todo esto con la posverdad y el discurso. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver y que creo que vale la pena pensar. Tal vez sobre esto, tal vez la mención de los fraudes científicos, tenemos casos vernáculos que algunos aquí podrán evocar muy bien, como el proyecto Huemul y el supuesto descubrimiento por Richter de la fusión nuclear en épocas del primer peronismo, o en tiempos más cercanos, en la época de Alfonsín, cuando el affair crotoxina, en donde, digamos, científicos, médicos, investigadores transmitían que la crotoxina era una manera de curar el cáncer. También podríamos mencionar las pseudociencias, las fake news, como la citada por Manes el martes pasado, el informe de las vacunas provocan autismo, o también podemos hablar de imposturas intelectuales, de la manipulación de datos. Es decir, el tema de la posverdad permite plantear la pregunta que lanzo aquí, si la posverdad es un patrimonio exclusivo de la política y la comunicación pública ligada a la polarización creciente de las sociedades contemporáneas, el caso Trump, Brexit, el caso Bolsonaro, la grieta argentina, si realmente es un concepto o un término específico y privativo del léxico político, como por ejemplo nos indica la gran biblioteca universal del presente, la Wikipedia. Ya voy terminando. ¿Pero qué es la posverdad? Como lingüista, lo que puedo decir, para empezar, es que la posverdad es una palabra compleja. Es una palabra que está formada por un prefijo, post, que tiene dos variantes, el culto y el menos culto, el que tomó el romance, el español, que tiene dos significados. Posterioridad en el tiempo, como es el caso de postraumático, pero también tiene un significado espacial, que a veces perdemos de vista, como por ejemplo en postdorsal. Es decir, que posverdad podría parafrasearse como después de la verdad o detrás de la verdad. Si analizamos palabras similares, las pocas que se han formado con este mecanismo, posguerra, postestructuralismo, posfranquismo, postkirchnerismo, posgrado, posparto, es claro que prevalece el significado temporal. Entonces, posverdad, después de la verdad. Ahora, ¿hubo alguna vez verdad? Si analizamos diccionarios, vemos que se trata de un neologismo, una palabra nueva que nombra un fenómeno nuevo que no existía presuntamente como tal y que por lo tanto necesita ser nombrado con una nueva expresión. El neologismo no es nuestro, no es del español, proviene del inglés. Fue acuñado, bueno, en la Real Academia Española lo incluyó en su diccionario en el año 2017 y registra el corpus de la Academia usos de posverdad desde el 2003.
en inglés, post-truth, aparece aparentemente ya en el año 1992, y a diferencia del español, en inglés es un adjetivo, para nosotros posverdad es un sustantivo. Para la Wikipedia, que ya mencioné antes, la posverdad o mentira emotiva es un neologismo que describe la distorsión deliberada de la realidad con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales, en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. Otra cosa que puede buscarse son las concepciones de posverdad en algunos escritores, que me parece que vienen al caso para empezar a charlar. Por ejemplo, para nuestro compatriota en sentido estricto, Martín Caparrós, quien opina que la posverdad es una palabra nueva para llamar lo más viejo del mundo, la mentira. Para otros, como Darío Steinschreiber, de mucho predicamento público en este tema, la posverdad significa leer de la cito, ¿no? Comillas, leer de la realidad solo lo que le cuaja y le cierra a uno a lo que previamente uno cree, y le cierra a lo que previamente uno cree. Para esta persona, siempre se pueden hallar los datos que alguien necesita para justificar las propias ideas. En este sentido, hay como una conciencia de que uno ejerce esa operación, pero no le importa. En una de sus charlas, fin de la cita, en una de sus charlas, que puede encontrarse en YouTube, tengo aquí la referencia, ilustra el concepto con distintos momentos de las campañas de Cambiemos, solo de Cambiemos. Y aquí voy a lanzar otra pregunta, que viene enseguida. ¿Es la posverdad un concepto que puede usarse estratégicamente en la comunicación política y general? Steven Pinker, por el contrario, niega que estemos en la era de la posverdad y llama a leer su libro, que se titula En defensa de la ilustración, en donde fundamenta su tesis. Según él, los periodistas deberían retirar este cliché corrosivo. Cliché corrosivo. Entonces, para finalizar, ¿es la posverdad un fenómeno de época que alcanza todas las dimensiones de la cultura y el discurso, al discurso de todas las disciplinas y de todos los ámbitos, incluso al mundo de los especialistas, de los expertos? ¿Qué pueden hacer los comunicadores y mediadores en tiempos de la posverdad? ¿Puede ser un concepto como el de la posverdad, y esto es lo que dije recién, usado como una estrategia de comunicación persuasiva? Estas y otras preguntas serán tratadas por los dos invitados de hoy, a quienes agradezco y agradecemos su disposición y entusiasmo para compartir con nosotros sus ideas. En primer lugar, a Javier de Santiago Gerbós, que presento brevemente. Voy a presentarte con mis notas, mejor si las encuentro. Bueno, no las encuentro, así que voy a usar lo que me dieron, pero sí que me interesaba destacar. ¿Acá? Siempre me pasa lo mismo, no importa. Él es doctor, es licenciado y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, donde actualmente es profesor titular de Lengua Española. Ha sido director del máster universitario, titulado La enseñanza de español como lengua extranjera de la misma universidad. Bueno, ha impartido cursos, ha participado en muchísimos proyectos, ha publicado numerosísimos libros, entre los que yo quería destacar libros que tienen que ver directamente con el tema de hoy que nos convoca, como La lengua de los políticos, Principios de comunicación persuasiva, Retórica y comunicación política. Entonces, Javier, te doy la palabra y luego te presento. Pues muchas gracias, Guiomar. Muchas gracias a ti, a Samuel, a Catalina, por permitirme estar aquí hoy para poder compartir mis conocimientos sobre la posverdad, pero sobre todo aplicada a la comunicación persuasiva, que es realmente desde el punto de vista desde el que yo estudio la posverdad. Por tanto, lo que yo venga a decir aquí sobre ella tiene que ver, digo, con su utilización como recurso, como estrategia
persuasiva con el fin de convencer a un electorado, a un individuo, a un ciudadano concreto. Bueno, como bien decía Guiomar, la posverdad se define como informaciones que se basan en hechos subjetivos, hechos sesgados o falsos que producen una distorsión deliberada de la realidad con el fin de crear o modelar la opinión pública. Estas afirmaciones apelan a las emociones, a las creencias, a los deseos personales del receptor y no a la razón. Este es un concepto básico. La posverdad está unida a la emoción, no está unida a la razón. Estas sensaciones subjetivas priman en las decisiones que toma y son más importantes que la verdad misma. Y este concepto, este nuevo término del que hablaremos ahora después, también se suma al campo semántico de otros conceptos que ya habitaban voces como mentira, bulo, factoide, falsedad o manipulación, pero se introduce como un término, desde mi punto de vista, eufemístico, atenuador, que parece querer dignificar o prestigiar o hacer aceptable o tolerable o legal el uso del engaño, porque realmente el término es el engaño inducido por nuestro propio cerebro ante una realidad que se aleja de nuestras convicciones y el engaño inducido por un emisor que manipula los hechos para que tengamos una percepción de la realidad que le interesa. Desde el punto de vista lingüístico, el término tampoco me parece que sea afortunado, incluso puede llegar a ser perverso. El hecho de que sea una derivación de verdad, de una manera o de otra, ya distorsiona su interpretación porque estimula un campo semántico y un marco cognitivo que nada tiene que ver con la verdad. Y el hecho de que estemos usando este término, de que hablemos ya todos de posverdad, es hacer un favor inapreciable para aquellos que emplean la manipulación de los hechos para sus propios intereses, ya que la aceptación de la palabra supone la aceptación de un nuevo lenguaje y de un nuevo marco cognitivo de interpretación. Si lo empleamos, participamos ya en el juego. Es como cuando hablamos de expedientes de regulación de empleo en lugar de hablar de despidos, es como cuando hablamos de economía del mercado en lugar de hablar de capitalismo, o es cuando hablamos de personas de rentas elevadas en lugar de hablar de ricos. La respuesta emocional no es la misma. Si aceptamos la neolengua, como decía Orwell, estamos participando en el cambio de percepción de la realidad. Esto hay que dejarlo claro. Bien, esta posverdad en muchas ocasiones es una estrategia que obtiene, desde mi punto de vista, claro, que obtiene su eficacia persuasiva de la forma en que procesamos la información y trabaja el engaño en dos vías fundamentalmente. Una procede del autoengaño, es decir, del propio falseamiento de la realidad que nos imponemos al escuchar una información que va contra nuestros propios principios. Es decir, subjetivamos la información objetiva para que cuadren nuestros marcos cognitivos, en nuestros esquemas mentales, en nuestra visión del mundo. Otra procede del engaño inducido, de la información directamente falsa, de los llamados hechos alternativos, de la desinformación que se emplea aprovechándose de esos procesos cognitivos para manipular al receptor y modificar su percepción de la realidad. Se aprovecha de los sesgos de confirmación, de la economía cognitiva, de la disonancia cognitiva, del principio de autoridad, es decir, se aprovecha del conocimiento de la psicología del individuo para manipularlo. Si entendemos cómo procesamos, entendemos por qué se emplea como estrategia de persuasión. Todos sabemos que existe un significado lingüístico, el que se codifica con las palabras de las que disponemos, y un significado pragmático, que es la interpretación de ese significado de acuerdo con los datos que existen en nuestro cerebro. Los marcos cognitivos son un conjunto de estructuras cognitivas, datos que se encuentran en nuestra memoria basados en experiencias pasadas que filtran y dan forma a las percepciones y cuya función principal consiste en ayudar a procesar, organizar y comprender las informaciones y experiencias nuevas. Así, por ejemplo, el carácter
la riqueza y la estructura de los conocimientos previos condicionan los nuevos conocimientos. Las personas comparamos la nueva información que recibimos con otras informaciones existentes que recordamos, además de con los sentimientos que hemos ligado a esos recuerdos y con nuestras propias experiencias biográficas. Es decir, a la hora de tomar una decisión, no nos basamos tanto en el análisis racional de los beneficios y los perjuicios como en los recuerdos afectivos que tenemos sobre otras decisiones que hemos tomado anteriormente. Bien, es decir, cuando nuestro cerebro recibe por primera vez información sobre un asunto, por ejemplo, ese de ahí es Juan y es un vago, deja grabada una silueta, es decir, un prejuicio, que provoca que todo lo que sepamos desde entonces en ese ámbito tenga que encajar en ella, tiene que encajar en ese marco, en ese recuerdo. Es decir, los humanos vivimos en un relato y necesitamos que las piezas encajen. Eso nos da seguridad y por eso nos costará tanto asumir en el futuro pensar que Juan puede ser un currante. Si esa idea forma parte de nuestra visión del mundo, de nuestra escala de valores, será casi imposible eliminarla porque sería como replantear nuestra identidad. Por eso nos cuesta tanto cambiar de opinión. Los hechos deben encajar en la silueta o ni siquiera los tendremos en cuenta. Esta respuesta del cerebro tiene que ver con lo que en psicología se denomina sesgo de confirmación. Como ven, aquí vamos imbricando unas ciencias con otras, ¿no? Hablamos de lingüística, pero también hablamos de psicología. Y el sesgo de confirmación significa que aceptamos sin más las pruebas que apoyan nuestras ideas, mientras que nos mostramos escépticos con las que son contrarias, considerándolas parciales o interesadas. Es decir, el sesgo de confirmación borra nuestra parte analítica y las emociones toman el mando. Entonces, la cuestión es que cuando el cerebro percibe una explicación distinta a lo que cree, no solo la cuestiona, es que corta los circuitos de comunicación para que no penetre. Por eso, tanta gente no cambia de voto. Es decir, nuestro cerebro bloquea la información racional que podría hacernos cambiar de opinión, ya que preferiríamos las convicciones emocionales o morales a las confirmaciones racionales. Por eso, cuando los hechos no encajan en los marcos se mantienen y los hechos se ignoran. Es decir, abrazamos con entusiasmo aquello que está en sintonía con nuestras ideas y rechazamos lo que las contradice. En estos casos, nuestros cerebros se resisten a dar crédito a la verdad, asiéndose en el terreno de las convicciones y de las emociones como la mejor arquitectura para tomar las decisiones, porque nuestro cerebro detesta el conflicto interno. Por eso se refugia y valida toda la información previa que refuerce el apriorismo que está instalado. Así pues, la gente, como decía Lakoff, no vota por sus intereses, vota por su identidad, votan por sus valores, votan por aquellos con quienes se identifican, con lo que admiran y a quienes admiran, y aceptan todo aquello que sus líderes aceptan. Es decir, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Y, bueno, esto no es nuevo. Ya tengo aquí un texto de Francis Bacon del año 1620 que decía algo así, ¿no? El espíritu humano, una vez que lo han seducido ciertas ideas, ya sea por su encanto, ya sea por el imperio de la tradición y de la fe que se le presta, se ve obligado a ceder a esas ideas poniéndose de acuerdo con ellas. Y aunque las pruebas que desmienten esas ideas sean muy numerosas y concluyentes, el espíritu o las olvida o las desprecia o, por una distinción, las aparta y rechaza, no sin grave daño, pero preciso le es conservar incólume toda la autoridad de sus queridos prejuicios. Año 1620, nos podíamos ir mucho más atrás para confirmar esto. Es decir, esto no es nuevo ni lo ha inventado la neurociencia actual. Esto tiene muchas canas, ¿no? Entonces, como decíamos, la posverdad se asume y se aplica. Hay una tendencia personal, es verdad, pero hay un uso motivado. Tenemos una manera de ver las cosas y nos inducen a ver las cosas de una determinada manera. Veamos algunos ejemplos de este autoengaño y de este engaño. Por ejemplo, desde el punto de vista de la neurociencia, cuando se le pregunta a un informante por las contradicciones de sus líderes, los votantes partidistas activan la parte de su cerebro asociadas a la regulación de las emociones, no al razonamiento.
Esto sí lo ha descubierto la neurociencia. Los sesgos cognitivos nos empujan a analizar más duramente los renuncios del grupo rival y a justificar los del nuestro, para no tener que poner en entredicho nuestro esquema de valores. La mayoría reconoce que si un medio da noticia de una falsedad de su líder, prefieren creerle al líder antes que a la noticia. Así pues, preferimos que las noticias nos den la razón y, en caso contrario, ya nos encargamos nosotros de que los datos encajen en nuestros esquemas mentales. Bueno, esto es autoengaño sin participación de un manipulador. Esto es nuestra pura naturaleza, ¿no? Para no caer en disonancias cognitivas, para mantener nuestro equilibrio emocional, nuestra escala de valores, etcétera, etcétera. Bueno, como decimos, en ocasiones se ignoran los hechos porque no se adaptan a los que pensamos. La verdad no siempre importa. Por ejemplo, después de la victoria de Trump se realizó un experimento a propósito de las fotos de la explanada de Washington, donde se reunieron los partidarios de Obama y los partidarios de Trump después de sus respectivas victorias. Se realizó una prueba muy sencilla. Se dijo, ¿en cuál de estas fotos ve usted más gente? En la foto A de la toma de posesión de Trump se veía mucha menos gente que en la foto B de la inauguración de Obama, que estaba lleno hasta atrás. Entonces, aún así, el 15% de los votantes de Trump dijo que había más gente en la foto A, lo que era un error manifiesto. Es decir, a veces cuando discutimos sobre hechos, en realidad no estamos discutiendo sobre hechos, porque ese 15% sabe que dar la respuesta B es reconocer que Trump es un mentiroso y, por tanto, admitir que han votado un mentiroso y, por tanto, entrar en disonancia cognitiva y, por tanto, tener que resolver esa disonancia cognitiva. Por tanto, niego la mayor, ¿no? Es decir, si se trata de un enamorado del presidente de Estados Unidos, estamos pidiendo que ponga en tela de juicio su propia identidad. Esto es un autoengaño, pero dirigido por el manipulador que propone la información sesgada y somete a su partidario a la negociación. Esto ya es uso estratégico de la posverdad. Y al lado de este autoengaño propio y dirigido, lo que es ya el engaño descarado, las noticias falsas, las que se fabrican como hechos alternativos, ¿no? Como una posverdad que encaja en el marco de los electores cautivos a los que refuerzan sus convicciones o que fuerza el marco de los indecisos para la indignación y la disonancia, porque no encaja en la visión del mundo de ese elector. Es decir, la disonancia se resuelve votando a un grupo o dejando de votar a otro, o creando una controversia o creando agresividad a aquello que más interese al grupo que aporta esta información. Es decir, una fake news, una noticia falsa, cumple su objetivo porque es un estímulo para conseguir una respuesta siempre emocional, porque apela a la respuesta innata del gregarismo al que se ve arrastrado el individuo, siguiendo el argumento de la cantidad cuando aparece, por ejemplo, en Facebook una noticia acompañada de miles de likes, de miles de me gusta que pueden ser engordados artificialmente, como se sabe, por distintos programas informáticos, y que se recibe como un argumento de certeza, ya que tanta gente, si a tanta gente le gusta esto, es que esto es verdad. Es decir, y por tanto yo tengo que compartirlo y no me equivocaré si lo hago. Y apela también a la autoridad, al principio de autoridad por el medio en el que se reproducen, no solamente en redes sociales, sino en medios de comunicación o perfiles artificiales de autoridad, institutos de investigación, institutos de ciencias, etcétera, etcétera, a los que el ciudadano se somete como fuente de verdad. Y apela a la economía cognitiva, sobre todo teniendo en cuenta el sesgo de confirmación del que hemos hablado, porque no se pone en entredicho la noticia, se asume, ¿no? Se apela a la disonancia cognitiva, ya que muchos de los argumentos de estas noticias falsas están destinados a sentir culpa y a negociar un equilibrio que muchas veces se resuelve apoyando a la fuente. Y apela también a la incertidumbre y al miedo, ya que muchos de los argumentos de estas noticias están destinados a hacernos sentirnos vulnerables y reaccionar, por tanto, emocionalmente hacia un elemento protector, porque el miedo nos infantiliza, ¿no? Es decir, su eficacia, como decía antes Guiomar, está claramente demostrada y no hay más que ver el Brexit, Bolsonaro o Trump. Es decir, se han cimentado estas victorias, entre otras cosas, en la desinformación, en las noticias falsas que buscan esa respuesta emocional. Luego, su eficacia persuasiva es indudable. Los que usan estas estrategias conocen la respuesta del ciudadano porque pueden preverla. Y si prevemos cómo responde un auditorio, un elector,
un cliente, un lector, un espectador, sabremos dónde tenemos que estimular para que responda de forma adecuada a nuestros intereses, es decir, para orientar su respuesta. Y así sucede en la comunicación en general y en la comunicación persuasiva en particular, porque, como decía Max Weber, el poder no es más que la capacidad de predecir con la máxima exactitud la conducta ajena. Y la posverdad, este término perverso, ¿no? El engaño, por tanto, es un arma de indudable poder en el mundo de hoy. Por mi parte, nada más. Gracias. Sí, va a aprender eso. ¿Me presentas? Sí, claro. Bueno, entonces pasamos ahora al segundo expositor, Vladimir de Semir. Vladimir de Semir es un casi matemático, ya lo explicará él, o no. Esto rebota un poco. Hay que parar aquel. Gracias. Vladimir de Semir tiene una amplísima experiencia periodística, fue director de los suplementos de Ciencia, Tecnología, Medicina y Calidad de Vida del periódico La Vanguardia de Cataluña, y su gran métier es que es un gran periodista científico y es un comunicador de la ciencia que además ha intervenido en la creación y en la puesta en foco y en escena de esta disciplina a través de actividades muy potentes como fueron la creación de un máster en comunicación científica de la Universidad Pompeu Fabra, que estuvo unos años en Buenos Aires, creo que hasta el 2008-2013, pero bueno, que está en Barcelona desde 1995, este posgrado. Además, creó el Observatorio de la Comunicación Científica, que tiene su sitio en la página, que pueden verlo en la página de la Universidad Pompeu Fabra. No solo ha intervenido en el ámbito académico de una manera muy potente, sino que además ha intervenido en la política catalana. Él fue concejal de la Ciudad del Conocimiento, ¿no? Así se llamaba. Un nombre muy bonito. Un nombre muy bonito. La Ciudad del Conocimiento, Barcelona, desde el año 1999 al año 2003. Por otra parte, ha publicado, en los últimos años, se ha dedicado, por suerte, a escribir libros y ha publicado varios libros sumamente interesantes, como por ejemplo Decir la ciencia, divulgación y periodismo científico de Galileo a Twitter. Periodistas científicos corresponsales en el mundo de la investigación y el conocimiento, en colaboración con Gemma Revuelta, y de la linotipia al ordenador, que es de este año, del 2008, que es casi una biografía, ¿no? Una autobiografía profesional sumamente interesante, me parece también para los estudiantes de comunicación y periodismo. Bueno, Vladi, tu turno. Bien, gracias por la presentación. Bien, yo os voy a hablar desde la perspectiva de un periodista en activo, desde siempre, y al mismo tiempo un periodista que ha hecho análisis del propio periodismo, centrado sobre todo en el mundo de la comunicación de la ciencia, pero no solo. Y además, con esta pata que ha dicho Guiomar, de haberlo podido también ejecutar desde un punto de vista político en unos programas en el Ayuntamiento de Barcelona con un alcalde excepcional que hubo en ese momento, que era un alcalde que quería reconciliar, además de la ciudad, en todos los problemas que hay en la ciudad, a reconciliar la ciudad con el mundo del conocimiento. Y lo explico de paso porque puede quedar como un poco snob, ¿no?, esto de la ciudad del conocimiento. La idea no era nada más que trasladar algo que ya existía y que sigue existiendo en la ciudad. No nos lo paramos a pensar, pero es un pequeño inciso, pero para que se entienda. No nos paramos a pensar, pero la principal industria de la ciudad de Barcelona, lo fue en su época, evidentemente, la industria pesada, etcétera, pero ya se ha deslocalizado por muchas razones. La principal industria es la universidad. Y seguramente esto no lo valoramos suficientemente en todas las grandes ciudades.
valoramos el turismo, valoramos esto, valoramos lo otro, pero, y estoy seguro que en Buenos Aires pasa lo mismo, la masa crítica que mueve las universidades son realmente en la ciudad de Barcelona y en otras ciudades, no es exclusivo allí, esto unido a todas las empresas tecnológicas y no tecnológicas, etc. Entonces era la idea de aflorar esta idea de que la ciudad, además de ser una ciudad turística, de ser la ciudad de Messi, de ser, bueno, en aquel momento no era Messi todavía, pero me parece que ya empezaba a jugar, me parece. A pesar de todas estas cosas que vosotros conocéis perfectamente y vosotras conocéis perfectamente la ciudad, poner en valor algo para hacerla también más atractiva para las propias inversiones, que la gente entendiera que allí había un ecosistema, pero esto no se puede, un ecosistema cordial para la inversión científica y tecnológica, y al mismo tiempo esto no se podía hacer, evidentemente, sin que la ciudadanía entendiera esta complicidad. No se puede avanzar, ¿no?, en estos aspectos ni en muchos otros, y ahora hablaremos también de lo que nos lleva aquí hoy, sin la complicidad del público. El público, el ciudadano, las ciudadanas han de entender por qué se hace una apuesta por unos centros de investigación y no por otras razones, por qué se invierte en la universidad, por qué se invierte en buenos hospitales clínicos. Esto se da por sentado muchas veces, pero claro, hay una gran parte del público que lo da por sentado, pero que no valora suficientemente lo que tiene ahí mismo, ¿no? Y esto era una política que fue excepcional, que ha tenido un seguimiento, pero que depende siempre, evidentemente, de que haya alguien con suficiente poder para poderlo ejecutar. Después vienen los ejecutores, que yo era un ejecutor para crear el discurso, pero evidentemente ha de haber alguien que tenga poder y quiera mantenerlo en el tiempo, si no es imposible. Pues verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho y no me voy a meter, porque yo no soy un académico, como mis dos compañeros en la mesa. Soy un académico por aluvión, venido desde el mundo profesional, como profesor asociado y después como, esto es un caso un poco raro, pero estoy totalmente de acuerdo, es un concepto totalmente perverso, yo lo tenía anotado de hecho, porque además, visto desde el lenguaje coloquial, parece que haya la verdad y lo que va más allá de la verdad es totalmente equívoco, ¿no? Entonces, el propio posverdad está encerrando un engaño para que parece, bueno, hay las verdades y hay las posverdades que van más allá de la verdad, que incluso son más importantes. No sé si desde el punto de vista lingüístico es correcto, pero es la impresión que uno puede tener, ¿no? Con los hechos alternativos pasa lo mismo. Hay hechos y cosas alternativas. ¿Qué más queremos, no? Si son cosas alternativas, pues perfecto. Hay verdades y verdades alternativas. Y todos estamos de acuerdo, ¿no? Desde el punto de vista de lo que yo conozco y lo que he vivido en estos años desde que empecé, ya muy lejanos, en el año 75, ser periodista y haber pasado un poco por todos los ámbitos del periodismo, casi todos los ámbitos, menos el deportivo, por casi todos los ámbitos, y el económico tampoco, pero todos los demás prácticamente he hecho de todo, y me he especializado en la comunicación pública de la ciencia. Dentro del mundo de la ciencia y de la comunicación pública de la ciencia, antes de que aflorara de una manera masiva esta idea de posverdad, ya se hablaba, y veréis que en la definición incorpora algo que es sustancial, sobre lo que me quiero referir sobre todo yo, mi aportación, la sociedad digital postexperta, que es el prolegómeno de lo que hoy conocemos por posverdad. ¿Qué quiere decir esto? Y además está incorporado a la palabra digital porque evidentemente esto que hemos comentado todos, esto ha existido desde siempre, Desde la época romana en las ágoras ha habido quien ha querido influenciar la opinión pública, o sea que la manipulación, la mentira, la manipulación de la opinión pública quizás me gusta más, porque la mentira directamente sería la fake news, ¿no? Pero la posverdad tendría más que ver con la manipulación, ¿no? Entonces, todo esto que ya ha existido siempre, y siempre ha habido intentos, y que hoy lo estamos definiendo en este contexto, todo esto ha podido eclosionar, si me permitís la expresión, gracias al mundo digital. Porque antes lo que era una simple verborrea
llamémoslo así despectivamente, en un debate, hoy es una tuitorrea. Entonces, claro, una tuitorrea que antes la verborrea era aquí, yo delante vuestro, pues soy muy verboso y tengo un cierto margen de ámbito de influencia. Pero claro, la tuitorrea como metáfora, es inmensa la proyección que puede tener esto y el impacto que puede tener esto. Entonces, esta sociedad digital postexperta que se definió en el ámbito de la comunicación de la ciencia, ¿qué quiere decir? Quiere decir algo que está incluido en todo lo que hemos dicho hasta ahora, pero quizás no está explicitado así, desde mi perspectiva un poco más cotidiana, que es que pones al mismo nivel el mundo experto y el mundo no experto. Hoy todo el mundo es experto. Y ya sé que la definición de experto admite muchas discusiones y no voy a entrar en este aspecto, pero digamos que, y además experto, también tenemos que definirlo bien, incluso en el campo de la ciencia, porque un experto puede ser un experto muy experto de su ámbito y ser un gran ignorante del ámbito que está inmediatamente al lado. Os pongo un ejemplo extremo, pero que todos seguramente conocéis. James Watson es uno de los descubridores de la doble hélice, que marcó una época con Crick, etc., aunque realmente la descubridora fue una mujer, Rosalind Franklin, que muy tardíamente se le ha reconocido. Ella no recibió el premio Nobel porque murió antes, nunca se da un premio Nobel a una persona muerta, pero mucho después se le ha reconocido que fue ella la que vio realmente, a través de los rayos X, y murió por esto también como Marie Curie, por las radiaciones, vio la doble hélice. Y es algo que si no lo habéis visto nunca, o sea, que se puede buscar, la foto esta, bueno, y además hay una obra de teatro muy interesante que se llama Photograph 51, porque se llama así, Photograph 51. No sé si se ha representado en Buenos Aires, pero yo la vi hace unos años, en Londres. Además la hacía Nicole Kidman, increíble, y además la hacía Nicole Kidman porque su padre era científico y quería hacer un homenaje a su padre, ¿no? Entonces, James Watson, descubridor de la doble hélice, a partir del descubrimiento de la doble hélice, no ha dejado de decir tonterías, que son posverdades de la vida de hoy, ¿no? Empezó diciendo que en 2 años, esto en los años 90, una investigación que se había hecho de un laboratorio en Nueva York, el cáncer, esto está escrito, el cáncer se curará en 2 años. ¿Cómo un científico experto puede decir algo así y quedarse tan tranquilo? ¿Y cómo, que es lo más grave, los diarios lo recogemos, en este caso el New York Times, diario de referencia, lo publica y lo publica sin matizar o sin repreguntar, que es otro problema en el mundo del periodismo de hoy en día? Pero mucho más recientemente, todo lo sabéis, dijo que el cerebro de la mujer era inferior al cerebro del hombre, y también dijo algo parecido de las razas negra y blanca, ¿no? O sea, cosas de este tipo. Claro, por eso digo que lo de experto hay que ponerlo, es muy relativo porque hay que aceptar. Pero bueno, una vez aceptada esta disquisición, el mundo experto antes tenía un estatus acreditado, de credibilidad. También entramos aquí en complicado todo esto, lo que es la credibilidad y todo esto, pero bueno, sea como sea, a ti te invitaban a una rueda de prensa, te invitaban a un debate y tú ibas allí como experto en un ámbito y al lado había un experto en otro ámbito que te contradecía, etcétera, etcétera, y se producía una discusión y de este debate, pues, como un poco está ocurriendo hoy, si me lo permitís, ¿no? Pero claro, esto hoy en día se ha roto completamente, ¿no? Hoy en día las barreras de contención que había de alguna manera entre lo que era experto y no experto, y estoy generalizando, se han roto completamente, ¿no? Hoy todo el mundo se permite opinar sobre todo el mundo tiene un vehículo poderosísimo para que su opinión o su mensaje llegue al último lugar del mundo si quiere, y ese es uno de los problemas graves que tenemos, que esas tecnologías de la comunicación que en realidad deberían ser, y lo son, una herramienta extraordinaria
para el acceso al conocimiento, como todas las cosas muchas veces humanas, es también una herramienta extraordinaria para crear mixtificación, que está vinculado con lo que hemos dicho, con la manipulación, ¿no? Entonces, previo a todo esto de la posverdad, está toda esta bulimia comunicativa que gracias a las redes sociales, gracias a las tecnologías de la comunicación, desde finales de los 90, se hacen accesibles a todo el público. Y hoy vemos como, por ejemplo, en los debates en televisión, hay unos expertos, sigamos diciéndolo así, pero intervienen a través, no sé aquí, pero me imagino que también, a través de las redes, opiniones que hacen opiniones que a veces son muy provocativas, porque claro, buscan la emoción, buscan el impacto, crean aparentes novedades que no son novedades, porque son falsas novedades, vinculado con las noticias falsas, pero que son muy impactantes. Y entonces el propio moderador, yo lo he visto muchas veces, tengo un gran amigo que es un gran periodista que modera y moderaba debates importantes en la televisión de Barcelona, y digo, pero ¿no te das cuenta de que tú estás abriendo la puerta? Y entonces el debate se acaba convirtiendo en lo que dicen unos, en principio, indocumentados, que a lo mejor sí que hay documentados entre los que opinan, no digo que no lo estoy infravalorando, pero estás poniendo al mismo nivel esos mensajes y entonces todo el debate que se está... Si ahora nosotros tuviéramos este debate abierto, empezarían a aparecer opiniones de gente que desvirtuaría lo que estamos diciendo y al final seguramente el debate, que está centrado, está etcétera, etcétera, con errores, etcétera, etcétera, todos somos humanos, se convierte en otra cosa completamente. Y esto es lo que se aprovecha también para crear esta manipulación y este mundo de la posverdad, ¿no? Este acceso tan extraordinariamente fácil, ¿no?, a crear opinión pública hace, por otro lado, que se ha dicho antes un poco, que es un fenómeno en paralelo que se produce, que es que... y esto hay estudios del campo del periodismo, no solo en el campo de la persuasión, sino en el campo del puro periodismo, de que se acaban creando lo que se llama tribus, ¿no? La tribu. O sea, tú acabas estando en una tribu determinada, que puede ser política, puede ser futbolera, puede ser sobre opiniones sobre medicina, puede ser de varias tribus al mismo tiempo, ¿no? Y esa tribu se retroalimenta. Y es muy difícil salir de ese campo, porque en el fondo, esto lo has dicho tú seguramente mucho mejor que lo que voy a decir yo, la gente, el público, todos nosotros, seguramente todos a un cierto nivel, estamos en un mundo en el que nos encanta estar en lo que se llama, desde el punto de vista periodístico, el mismo yo de cada día. O sea, estamos en el mismo yo de cada día. Hay pequeñas variaciones, va ampliando, pero no aceptamos, no hay esa ósmosis comunicativa que había antes entre quienes creían una cosa y creían otra. Lo vemos sobre todo en el mundo político, pero no solo en el mundo político. Yo recuerdo una época que hacía información política, en la transición política, que fue una época extraordinaria en Cataluña y en España, cómo todos defendían sus opiniones, pero escuchaban a los otros y se llegaba a consensos. Y el máximo consenso en España fue el consenso de la transición, que ahora podemos discutir si hubo ruptura o reforma, si esto es malo o es bueno, pero imaginaros que venir después de una guerra civil, de 40 años de dictadura, se crea un consenso en que unos escuchan a los otros, incluidos los comunistas, que era el diablo, para crear una constitución. Esto hoy es impensable. O sea, esto hoy, si lo trasladamos al problema, al conflicto que hay, por ejemplo, en Cataluña, entre independencia sí o independencia no, que en realidad no es así, pero se polariza, porque además estos mensajes, como se ha dicho antes, buscan la polarización, porque de la polarización lo que es noticia y lo que es, entre comillas, verdad, que también podríamos discutir lo que es verdad, pero al menos la verdad más o menos consensuada, como es la verdad científica, consensuada por los pares, consensuada porque una cosa funciona hasta que se demuestra que puede funcionar mejor de otra manera, y así avanza la ciencia. Esas verdades hoy en día, perdón, me he perdido un momento,
ya no son aceptadas por el público de esa manera. No se acepta esa ósmosis comunicativa. Yo estoy, como lo has dicho tú, en mi mundo y me gusta que me retroalimente mi propio mundo, con el agravante de que las tecnologías de la información y de la comunicación te alimentan incluso a través de la propia tecnología, porque todos sabéis que Google sabe perfectamente lo que tú has estado buscando, lo que has estado mirando, para retroalimentar sin intención ideológica, en principio, sin intención ideológica, retroalimentar ese mundo en el que estás. Por tanto, ya la tecnología te lleva a esa retroalimentación de tus mismos temas y, al mismo tiempo, tú te sientes confortable en tu yo de cada día con tu tribu, y hoy en día es impensable que los pro una cosa o los pro otra puedan llegar a un consenso sobre los temas. Y esto lo vemos evidentemente en la política, pero lo vemos en el mundo de las vacunas, lo vemos en el mundo de las pseudociencias, con el agravante, y hay un estudio, y voy acabando porque pues yo creo que es más interesante que hagáis vosotros las preguntas, con el agravante de que hay un estudio publicado en la revista Science de la Asociación para el Fomento de la Ciencia Americana del mes de marzo de este año 2018, donde se demuestra algo que, en fin, que todos percibimos un poco, pero ahí está demostrado con un paper científico, que las noticias falsas se difunden más lejos, más rápido y con más contundencia que las noticias verdaderas. ¿Y por qué? Porque evidentemente los creadores de noticias falsas, posverdades, o sea, ya saben lo que crean. Crean emociones, crean cosas con suficiente sexy, para que todos dejemos. Claro, es más difícil hablar, por ejemplo, en el caso científico, de si la vacuna y tiene unas contradicciones, unas contraindicaciones, etcétera, pero que vale más porque un porcentaje importante, y si no vacunas, entonces los hijos que no son vacunados no eres corresponsable de los otros, en fin, ya conocéis el discurso, además me parece que se habló el otro día de esto, que lanzar un mensaje alarmista que según dice el instituto tal de tal sitio, que nadie comprueba si ese instituto existe o no existe, o si es un fake instituto, porque hay muchos fake institutos también de este tipo, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial y del creacionismo en Estados Unidos, no sé aquí en Argentina, un poco menos en Europa, que se dedican a propagar esto, porque detrás de esto, evidentemente, hay un objetivo ideológico. Hay un objetivo ideológico, que es crear unas comunidades determinadas que sean permeables a determinados temas para tirar adelante políticas determinadas, ¿no? Entonces esto en el periodismo lo vemos clarísimamente. No es nuevo, porque pensar que Balzac ya en el siglo XIX, podríamos hablar de muchas cosas también, ¿no? Pero además con el agravante de que antes el periodista intermediador entre quien conoce y no conoce, que era la función que teníamos, hoy se ha roto. Hoy todo el mundo está en un lado o en el otro, sigue siendo la intermediación, el análisis, etcétera, pero somos los que menos, y todo el mundo está al mismo nivel, como os decía antes, con esta sociedad digital posexperta, pero Balzac ya hablaba de nosotros en el siglo XIX como los acróbatas. El periodista es un acróbata, un funambulista, ¿no? Y en parte es cierto, porque los periodistas, si hacemos un mea culpa, claramente siempre hemos estado sujetos nosotros mismos a la manipulación, y nosotros también, indirecta o indirectamente, pues podemos haber sido manipuladores, pero insisto, esa manipulación hoy en día adquiere una dimensión realmente de otro nivel, dadas las tecnologías digitales, que las tenemos como una cosa cotidiana, pero que realmente son el que ha producido que realmente el problema sea grave, y yo en este sentido soy bastante pesimista, la verdad, ¿no? No sé si dejarlo aquí, pero hay muchos más ejemplos, ¿no? El ejemplo del cambio climático, etcétera, ¿no? Lo tenemos claramente
enfocado desde el punto de vista científico, ¿no? O sea, había tantas opiniones, pero claro, en el cambio climático hay una parte de ciencia y de incerteza, que es otro concepto muy difícil de gestionar, que seguramente lo tendríamos que poner sobre la mesa, ¿no? El conocimiento y el conocimiento científico avanza siempre en base a una incerteza. Y estas no son certezas absolutas, son certezas provisionales y las vamos reconsiderando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta idea de incerteza también hace que el público, la incerteza no va con el público, ¿no? El público quiere blanco o negro. Y las fake news, la posverdad, todo esto, sin escrúpulos, porque este es el problema, sin escrúpulos se puede avanzar con las emociones en este sentido de una manera muy, muy importante, ¿no? Bueno, yo lo dejo aquí y después, si queréis, podemos avanzar, ¿no? Porque además, el ejemplo que ponías tú del Brexit, ¿no? Recordaréis que uno de los argumentos del Brexit era económico, que decían, en cuanto no estemos, recuperaremos tanto dinero de la sanidad, etcétera, 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 etcétera. Al día siguiente de ganar el Brexit, uno de los prohombres del Brexit, Farage, dijo, no, yo he mentido, es mentira esto. Es mentira. Y fue el argumento básico para ganar el referéndum. Y no pasa nada. El objetivo ya estaba logrado. Incluso reconoce que es mentira y ya está. Pues estamos delante de un problema grave, ¿eh? Pregunten, ¿no? Muchas gracias a los dos expositores, realmente excelentes las contribuciones. Se han tocado bastante con lo que escuchamos la semana pasada, evidentemente son las preocupaciones actuales, este ciclo viene a responder a preguntas que, bueno, que nos ocupan, que nos preocupan y que, bueno, me parece que justamente la universidad es la Universidad de Buenos Aires, la universidad pública, las universidades nacionales son los lugares en donde tal vez haya que hacer la resistencia, ¿no? Y estas reuniones me parece que son justamente la manera de resistir empleando, bueno, el conocimiento, la inteligencia, el sentido crítico, porque uno puede terminar muy deprimido después de oír todo esto, pero yo quiero dar aquí el sesgo no cognitivo, sino emocional, optimista. Me parece que, bueno, que estamos sometidos, se dijo la semana pasada, me hicieron acordar los dos expositores en distintos momentos de sus contribuciones, a algo que dijo, me parece que Fontevecchia, y es que la especie está sometida a dos impulsos vitales, ¿no? El impulso de sobrevivencia, hay que sobrevivir, y al impulso sobrevivir como sea, pero este impulso de la sobrevivencia está vinculado también con el de la pertenencia. Tenemos que pertenecer a tribus. Cuando uno opina distinto, no está ubicado en ningún lugar claro en estas sociedades polarizadas, es realmente muy difícil la cotidianeidad a veces. Pero bueno, yo realmente felicito a los organizadores del ciclo porque me parece que puede llegar a cumplir un papel muy importante que nos reunamos cada tanto a discutir estas cosas. Bueno, paso el micrófono para las preguntas, los comentarios, las inquietudes del público. Sí, buenas tardes. Les pido un poco de paciencia para ordenar un poco, porque es complicado ordenar el discurso. Y me quedé con ganas la jornada pasada de hablar un poco de ética, pero no hubo pregunta. La cuestión es, me gustaría que hagan un poco más foco en el tema de la verdad. ¿En qué sentido quiero decir? A ver, por empezar de algún lado, empecemos por Nietzsche, digo, por empezar de algún lado, ¿no? Él dijo, Dios no existe en un doble sentido, y los dos sentidos parecieran estar en contradicción, por un lado. En el sentido religioso estricto, a caballo de una idea que después quiero también
plantear a ver qué opinan de este gap inmenso que hay entre la ciencia y el conocimiento común, que por lo menos de nuestra generación, y que es casi decimonónico, ni siquiera es del siglo XX. Entonces cada vez hay un gap más grande. Bueno, mucha gente encuentra soporte en ideas religiosas, o sea, lo vimos acá en el debate del aborto, pero también Bolsonaro, los evangelistas, Medio Oriente, y podemos seguir, o sea. Luego, el otro sentido, que es el que más me interesa ver ahora, que es el tema que usted bien dijo de la ilustración, digamos, el ataque de Nietzsche a la ilustración, en el sentido de que no hay verdad, y eso, desde el punto de vista de la inteligencia, de lo que sea, devino en un siglo XX bombardeado de ismos, que quizás en buena medida, ¿sí?, se deconstruyó. Quiero decir, se deconstruyó el giro lingüístico en historia, digamos, todos los relativismos, ¿sí?, que se pueden ver en buena medida explicados, como usted decía, en el tema de los expertos, que aún la apropiación de las estadísticas, acá mismo yo escuchaba ayer a alguien en la televisión, está de moda en todo el mundo el ataque a las migraciones y demás, justificando que, tomando quizás un dato cierto de una parte de estadística, que los migrantes de países latinoamericanos tienen una alta preponderancia en los delitos federales. Entonces, esa apropiación también de cierto lenguaje de la ciencia o de datos científicos a los fines de crear una posverdad. Ahora, lo que yo observo es, más allá del nivel, y con esto termino, porque si no es otro discurso, pero yo quisiera ver, y unido al debate anterior, o sea, cómo desde esa diversidad de la ciencia, o desde esa deconstrucción total de la inteligencia en muchos saberes, cómo se puede elaborar un discurso más o menos uniforme que pueda poner freno, digamos, a esta posverdad, o por lo menos reubicar en algún lugar lo que usted decía, la voz de los expertos contra la voz de cualquiera, y en la voz de cualquiera incluyo la voz religiosa también, que ha tomado nueva vitalidad. Perdón si fui demasiado extenso. Creo que fuiste interpelado. No creo, bueno, creo que plantea una cosa complicada, pero lo que puedo aportar yo es que cómo se arregla esto, ¿no? Pues tiene difícil arreglo, porque incluso los medios de comunicación, todos tradicionalmente, ¿no?, en esta revolución y evolución y eclosión del mundo digital, no solo por la revolución tecnológica, porque a veces se piensa que los medios están sufriendo, quizás no tanto aquí en Argentina, aquí se sigue leyendo mucho, se sigue comprando diarios, etcétera, etcétera, pero en mi mundo esto está en claro declive, espero que no llegue aquí, pero bueno, es posible, pero esto depende también del nivel cultural de la gente y de muchas cosas, de la educación, todo esto. El problema es que los medios de comunicación, en general, las grandes empresas de la comunicación, sean públicas o privadas, no supieron ver lo que iba a ocurrir, no se prepararon para el cambio. Yo lo viví claramente en La Vanguardia, que era, no sé, por decir algo, Nación o Clarín, ¿no?, equivalente, ahora no quiero decir uno u otro, pero el equivalente de un diario así con una cierta potencia, de una empresa privada, como es Clarín, también Nación, ¿no? Sí, son privadas, ¿no? Y lo vivimos, y los que estábamos en el periodismo científico, que fuimos los primeros que utilizamos correo electrónico, ¿no?, cosas de este tipo, simplemente no porque éramos más guapos, sino porque estábamos en contacto con los avances tecnológicos y sabíamos lo que estaba pasando. Nosotros nos miraban un poco como bichos raros y empezamos a hablar en las empresas, decir, oye, que viene esto que tenemos. Hicieron caso omiso, ¿no? Entonces, hay un cambio, un problema de modelo en los medios de comunicación que se debe al cambio tecnológico, pero también un cambio de modelo de no adaptarse realmente a cómo ha ido evolucionando. Si os paráis a pensar muchas veces, los medios de comunicación tradicionales siguen haciendo lo mismo que han hecho siempre, ¿no? Casi siempre. Sí, hay espacios nuevos, etcétera, pero en los periódicos, pero en realidad es la misma estructura
que ha funcionado siempre. Entonces, es fácil que esto no tenga éxito. Por tanto, si los medios de comunicación, que son los que están en el eje vertebrador de todo este, no solo ellos, porque también hay departamentos de comunicación, hoy en día todo el mundo emite mensajes, pero digamos que los medios de comunicación están débiles, al menos en mi mundo, y son que siempre lo han sido, fácilmente influenciables por los poderes, que esto es tradicional también. Imaginaros hoy en día en que son frágiles y que además existe ese problema del cambio tecnológico y esa falta de adaptación a modelos de comunicación actual. Y yo creo que en este sentido, no he contestado a tu pregunta, pero el único es la educación de la población. Y como la educación de la población, pensar que el 80 o el 90% de lo que aprendemos a lo largo de nuestras vidas, hablo en general, viene de lo que vemos en la televisión. En los medios. Estoy hablando en general. Hoy en día ya se ha roto un poco, pero la televisión sigue siendo para el gran público el medio de comunicación y de educación, porque a veces no nos paramos a pensar suficientemente, pero los periodistas, los medios, esto es una polémica que he tenido muchas veces con compañeros y compañeras mías, nosotros estamos para informar y analizar, pero queramos o no queramos, formamos parte del eslabón educativo de la sociedad. Y esos estudios que hay en Europa y en Estados Unidos, de que el 80-90% de la formación continuada a lo largo de la vida viene de lo que he visto en la tele, he oído en la radio, he leído en un diario y me he encontrado en mi red social hoy en día, hace que el problema sea, bueno, de difícil solución, ¿no? Sinceramente. Pero lo único es educación y fomentar claramente el espíritu crítico de la sociedad delante de estas cosas. Pero es muy difícil que este espíritu crítico, porque como todos acabamos estando en una tribu, es muy difícil que después también tengamos suficiente capacidad para ser conscientes de que estamos en esas tribus y que hemos de intentar salir y buscar esa ósmosis comunicativa y saber escuchar. Hemos pasado evidentemente del mensaje de emisión a un mensaje de conversación aparente. A la conversación. De eso iba a hablar. Eso te iba a decir, ¿no? A la conversación. Hemos de volver a la conversación, pero eso que está muy bien en teoría, en realidad también hay una fake conversación. Hay una fake conversación, que es estas discusiones aparentes entre expertos, esto que hemos hablado, sí, aparenta que ahí estás viendo un debate de una conversación y en realidad no es una conversación. En realidad no es una conversación. Es el mensaje de unas tribus determinadas, ¿no? Y no hay ósmosis, no hay intercambio. Si no hay intercambio, no podemos avanzar, porque nos quedaremos cada uno más cerrados en sí mismos. Por lo tanto, educación y espíritu crítico. Ahora, y conversación verdadera. Y leer diarios, y ser críticos, etcétera, etcétera. Y dejarse, yo explico siempre, el otro día con los alumnos de Susana Gallardo, lo dije, yo que vengo de la vieja escuela periodística, antes lo leía en papel, ahora lo leo en PDF, en papel o en PDF, en el iPad, el diario, pero hay algo que es fundamental, ¿no? Que es saber que tú estás pasando las páginas de un diario y que te vas a encontrar con algo insospechado, algo que te va a llamar la atención, que puede ser fake news, ¿no? Pero digamos en principio, algo, y que te llama la atención y que te hace salir de tu esquema mental. El pasar las páginas de un diario, cosa que no hace la gente de hoy en día, porque va y picotea en un espacio determinado y siempre retroalimenta los mismos picoteos de los clics, etcétera, etcétera, de su mundo, es muy difícil salir de este y picotear otra cosa. Es muy difícil. Pensarlo en vosotros mismos, que a pesar de que estáis aquí, de que estáis motivados, si no, no estaríais aquí. Pensar en cómo actuáis, seguramente, en este ámbito. El pasar la página o el leer un libro, claro, en esta comunidad esto a lo mejor puede parecer raro, pero en España el 50% de la gente no lee nunca un libro. No lee nunca. Y esto es un trabajo de hace ya tiempo. Y del 50% que lee un libro, dice que lo compra. Otra cosa es que lo lee.
que lo lea o que lo acabe. Por tanto, el panorama, educación y espíritu crítico. Ahora, sin que haya un poder como el alcalde de Barcelona que desee que esto se haga y lo mantenga en el tiempo, y además económicamente, es muy difícil, porque lo estamos viendo, no sé aquí, pero la educación cada vez baja de nivel y el espíritu crítico de la sociedad evidentemente baja de nivel. Muy amable. En la lengua y habla argentinas, en estos instantes, estamos teniendo, algunos le llaman flagelo, otros le llaman, bueno, son cosas de posverdad, posmodernidad, etc. Y es el avance del lenguaje inclusivo. Una opción que estamos teniendo para dirigirnos a los demás, ya sea en forma oral o escrita. Yo quisiera preguntarle, sobre todo a la profesora, a la lingüística, ¿qué está ocurriendo realmente desde ese punto de vista? ¿Nos estamos esforzando por comprenderla y entenderla o todo lo contrario? Esa es la única pregunta que quiero hacer. Muchas gracias. Unas preguntitas. Sí, sí, No, yo ¿tú empiezo estás y tú pensando? puedes seguir. Sí. ¿Estás pensando? No. Bueno, no sé si tengo muy clara la pregunta, porque usted empezó condenando, ¿no?, el flagelo del lenguaje inclusivo, o sea que la pregunta está planteada desde un modelo mental bastante establecido, ¿no? Usted se debe referir al empleo del el chiques, todes, etcétera, etcétera. Bueno, es un tema muy extenso, que no sé si es muy específico, pero de la reunión. Brevemente, y así en una contestación muy general, soy partidaria de, me parece que la lengua de los argentinos y de los que pertenecemos a la comunidad hispanohablante en general es riquísima, tiene unas posibilidades productivas, bueno, infinitas en principio, como para hacer, digamos, nuestros discursos y nuestros textos más inclusivos. Ahora, a veces, algunas propuestas, a mi juicio, quieren incidir en el motor, lo que se llama el motor, el sistema de la lengua, como puede ser la morfología, con este E que viene a cambiar una pieza del sistema de ajedrez que mueve todo, y entonces es bastante complicado, pero como usted sabrá, los lingüistas no juzgamos ni dictamos normas sobre cómo habría que hablar, sino que tenemos una actitud de observar, de escribir, y podemos tal vez hacer predicciones examinando cómo han cambiado las lenguas a lo largo del tiempo. Mi opinión respecto de lo que creo que es su preocupación más específica es que ese cambio tiene dificultades para prosperar, porque va a un lugar de la lengua que es muy central. Hay otras muchísimas maneras de visibilizar a, digamos, todos los interlocutores, por ejemplo, en esta sala, ¿no?, independientemente de los morfemas de femenino y masculino finales. Hay una pregunta hace rato, no sé, creo que tenemos tiempo para una pregunta más. No, yo el comentario que quería hacer, o pregunta o comentario, es el hecho en relación con los medios, ¿no? Porque los medios gráficos, por ejemplo, que uno, bueno, sigue leyendo, sigue incluso desde una perspectiva más analítica. Y uno observa que tradicionalmente los medios tenían su manual de estilo, entonces uno enseñaba, digamos, cómo escribir periodísticamente y hacía referencia a esos manuales y a todas esas prescripciones. Y hoy en día uno observa que todo eso los periodistas de los medios no lo tienen en cuenta para nada. Entonces uno lee un diario como La Nación, que era un diario prestigioso y donde uno lo tenía como modelo, y de pronto, bueno, inventan fuentes permanentemente. Uno ve, bueno, un ejecutivo de una empresa que no quiso dar el nombre o tal, un especialista que
no tanto en periodismo científico, pero sí en la parte política o de información general. Entonces, bueno, ¿en qué medida eso está contribuyendo también a todo este problema que estamos planteando? Sí, bueno, está implícito en lo que comentabas, porque además de todo lo que hemos abordado, que hay muchas más cosas, evidentemente, hay otro problema grave en el mundo digital posexperto o de la posverdad, etcétera, etcétera, que es que antes los mensajes tenían una cadencia. Con la televisión ya empezó a romperse esto, ¿no? Pero digamos que aún así tenía una cadencia. El mismo periodista clásico en un medio de comunicación escrito, pues sabía que tenía que cerrar el diario a las 12 de la noche para que estuviera a las 6 de la mañana en casa de todo el mundo, pero tenía hasta las 12 de la noche para reflexionar. Incluso podía permitirse el lujo de, a veces en algún diario importante, escribir un reportaje durante varios días, etcétera, etcétera. Todo esto se ha roto. O sea, hoy en día, con la inmediatez, el tiempo se ha roto. Y por otro lado, hay tantas fuentes de información que a lo mejor se hace sin maldad, pero hay tantas fuentes que te llegan de una manera pasiva a tu ordenador. Antes tenías que salir a la calle a buscar las noticias, ¿no? Hoy te llegan a tu ordenador y el problema es seleccionar cuáles das y cuáles no das, con el agravante de que sabes de que si tú no cuelgas inmediatamente en la web de tu diario esta noticia que acaba de aparecer y que no tienes tiempo prácticamente, estoy exagerando, pero no tienes tiempo de cotejar perfectamente, etcétera, etcétera, dices, bueno, de momento la cuelgo y luego ya la noticia irá evolucionando, ¿no? Que es como ocurre hoy en día. Antes la noticia evolucionaba, al final se cerraba y se publicaba. Hoy no, hoy se publica primero, bien o mal, y luego evoluciona bien o mal también, ¿no? Entonces este es un problema, unido a otra cosa, que es que antes esa cadencia y este problema del tiempo también implicaba que, como no había unas herramientas tan poderosas de transmisión y tan inmediatas, se producía esta cadencia, como digo, de las noticias. Hoy todo se banaliza, porque esa bulimia comunicativa que os decía al principio hace que haya tantos mensajes continuamente. En el caso de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Hoy hablamos de la supernova, dentro de un rato hablaremos de que han curado los primeros parapléjicos que son capaces de... Esto todo es importante, pero claro, si vamos dando las noticias sin el adecuado contexto, sin adecuada reflexión, sin un seguimiento adecuado de esas noticias, estamos banalizando completamente la información. Y todo acaba convirtiéndose en algo superficial y banal. Incluso las noticias importantes, que esa es una perversión del sistema actualmente, ¿no? No sé si te he contestado, pero... Bueno, entonces cerramos la mesa. Muchas gracias nuevamente por la presencia y la participación y será hasta la próxima.